Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Celebramos en Colombia hoy la fiesta de Santa Laura Montoya Upegui, santa colombiana. Por ello, en nuestra liturgia hoy se nos permite tomar el texto de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En sus países encontrarán lo que corresponde hoy a la lectura de Lucas. Nosotros por esta celebración hacemos nuestra lección divina a partir de este texto. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría poder hoy tomar la palabra y en esta fiesta de una mujer valiente que escuchó la palabra, se dejó moldear por el Espíritu y llevó la palabra a los más digámoslo así, lugares más difíciles donde estaban los indios, en selvas colombianas, y también nuestros negros ya de Colombia, negros afrodescendientes, y en lugares donde no se había podido hacer una evangelización, llegó una mujer con un anhelo de santidad y logró llevar la palabra. Por eso hoy vamos a intercalar la vida de ella y vamos a mirar esta lección divina que nos permite mirar esta grandeza de lo que produce la palabra de Dios en la vida de alguien que quiere enamorarse de Él, escucharlo y vivir para Él y mostrarle a otros para que lo conozcan. Por eso pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia y con tu gracia. Danos tu bendición, que como Santa Laura Montoya hoy podamos reconocer el llamado de la santidad y tener sed de que muchos te conozcan y te amen, inclusive aquellos a los que pareciera que no podría llegar tu palabra. Danos hoy este anhelo, Señor, de santidad. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia y de tu amor. Amén. ¿Qué dice el texto? Tomamos la escritura, capítulo 11, versículos 25 al 30. Hay una expresión que es toda una oración de Jesús. ¿Cómo es el contenido? ¿Qué expresiones dice Jesús allí? ¿Qué dice el Señor? Porque alaba al Padre de los cielos. Y después hay un segundo momento donde él habla de lo que le ha sido entregado y quién se revela y cómo revela. Miremos todas las expresiones que Jesús presenta allí para que podamos hacer varias lecturas del texto, recomponerlo con la memoria y bajarlo de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Este día y este texto nos mueven a nosotros a comprender cómo se da la revelación del Hijo de Dios, que es quien nos revela al Padre. Y esta es una palabra que es, como toda la palabra de Dios, es vigente hoy. Y es una forma de cómo Dios procede, mostrándose a los pequeños y a los sencillos. Ustedes y yo vemos la introducción de hoy. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Hijo, en una comunicación de agradecimiento, se extasía, podríamos decirlo así, dirigiéndose a quien es el todo, su Padre, y lo llama Señor del cielo y de la tierra. Es el dueño, el creador de todo cuanto existe, es el hacedor,
es el Eterno, bueno, es Dios. Pero este Dios es Padre, con mayúscula. Y en esa filiación de Jesús, sintiéndose hijo con el Padre, pues tiene como esa espontaneidad de aquel hijo que se puede dirigir a su Padre y tiene toda la confianza. Pero sobre todo tiene el agradecimiento porque sabe que este Padre es el Padre, es aquel creador que ha hecho todo con el amor más perfecto, porque el Hijo ha estado allí en la creación, al igual que el Espíritu Santo, que es el amor. Entonces es Dios, es ese círculo de amor de Dios que se desborda y que sale también y se muestra una creación perfecta. Entonces es un reconocimiento. En algún momento que leíamos este texto, comentábamos cómo esto está inserto en un capítulo, en el capítulo 11 de Mateo, cuando Juan el Bautista mandó unos enviados a preguntarle a Jesús si él era el que debían que esperar bueno, para que ellos se convencieran. Y Jesús empezó a hablarle como que vayan y le dijeran que los ciegos ven, que los sordos oyen, etcétera, etcétera, que los cojos andan, que se cumplan aquellas promesas de Isaías y otros profetas con la venida del Mesías. Y entonces Jesús después da un halago de Juan el Bautista y termina diciendo esa generación, ¿cómo habría que decir? Porque se parece a unos niños que jugaban en la plaza y entonces unos no cantaban ni no lloraban, es decir, malo porque sí, malo porque no. Hemos hablado de esto más ampliado, para llegar a un momento donde Jesús empezó un llamado de atención a las ciudades impenitentes, porque en algún momento hubo un diálogo donde alguno decía, ¿ves qué tanto has hecho, Señor, aquí por nosotros? Y mira cuántos somos tan pocos y todos se deberían haber convertido. Y Jesús dice, ay de ti Betsaida, ay de ti Corosaín. Bueno, son ciudades que han recibido tanto de Dios y no se han convertido. En ese contexto entonces, como Jesús está mirando quiénes de esas ciudades son los que han recibido el mensaje y han sido los más sencillos y los más pequeños, Jesús le está dando gracias al Padre, porque son los pequeños y los sencillos los que reconocen a Dios. Los que están tan llenos de sí mismos, les cuesta que Dios pueda entrar en su vida. De hecho, por eso la expresión es, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Ese es el gozo de Jesús. El procedimiento de Dios, que es muy distinto al procedimiento del mundo. Entonces hoy vayamos meditando, hoy otra vez, enfáticamente. Dios procede muy distinto a lo que parece el orgullo y la soberbia humana. No es que sea malo la ciencia, no es que sea malo la inteligencia, no es que sea malo pues, ciertas actitudes de estudio y de erudición, pero que se vean no llenas de soberbia, sino que sean libres, y cada vez quien más conoce, quien más lleno de ciencia es, a la manera de un Santo Tomás de Aquino y otros santos que fueron científicos y grandes doctos, puedan reconocer que están, pues han conocido tanto, pero es tan poquito, porque Dios nos supera y se ubican en el lugar y dan gracias a Dios por la inteligencia. Pero normalmente muchas veces, perdón la redundancia, el movimiento es la soberbia humana que llega a los doctos. Por ejemplo, en Israel, pues los más conocedores de las ciencias sagradas estaban tan llenos de sí mismos, de escribas, doctores de la ley, fariseos, saduceos y otros, que lo que hicieron fue cerrarse a esta revelación de Dios. Hoy hay un término central allí, es cómo Dios se muestra, se revela a los pequeños y a los sencillos. Y entonces él dice, sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito, esa es la alegría de Dios, que lo comprendan los sencillos, inclusive aquellos que no cuentan para el mundo, los pobres, inclusive los marginados y aquellos que no son tan llamativos al culto de estas famas humanas y a muchas cosas. Y Dios puede entrar en los corazones más sencillos, sea de los niños que son puros o sea de los adultos que tienen un corazón como niño. Acuérdense ustedes que Jesús nos ha invitado a que seamos como niños, y en ello pues tener un corazón abierto a la presencia de Dios. Y esa es la alegría. Es como el Hijo, con mayúscula, Jesucristo, diciéndole a Dios, gracias, es que tú procedes con perfección. Y te muestras a los que
el mundo creería que son menos y comprenderían menos las cosas. Hoy en este mundo tan sofisticado, tan lleno de técnica y que es muy buena, la ciencia es muy buena, los avances son buenos, tristemente lo grave es a veces la soberbia del corazón, el engreírse, este yo tan inflado, pues hace que muchas veces como que estas revelaciones de Dios, la palabra, el seguimiento de Él, se vuelve así como para otros, píos o piadosos y a veces como en burlas. Hoy este llamado a atención sería muy bonito en el sentido de qué bueno que ustedes y yo hoy podamos pedirle a Dios que nos dé ese corazón sencillo. Y si somos adultos, que nos dé un corazón de niño y de pequeños que se ponen en su presencia, aún teniendo títulos, aún teniendo posiciones sociales o aún teniendo logros humanos y aún teniendo muchas cosas, pues delante de Dios que somos pequeños hijos de Él. Y este ser pequeños nos dé la alegría de la santidad y del encuentro. Y escuchemos cómo termina diciendo el Señor, pues todo me ha sido entregado por mi Padre. Él es el Hijo. Él ha recibido toda la potestad del Padre. Es el enviado. Todo este capítulo 11 está hablando de cómo los discípulos de Juan fueron a ver al enviado, a ver si es verdaderamente el Mesías, cómo uno no lo reconoce ni Jesús, entonces por eso le llama la atención a las ciudades y por eso solo los sencillos reconocen al enviado y podrán reconocer a través de él al que lo envió, al Padre de los cielos. Usted y yo hoy reconocemos a Jesús como el enviado del Padre. Usted y yo, entre tantas cosas que nos propone el mundo de hoy, seguimos estando firmes. Y esto para mí también es una motivación a la completa conversión del corazón. Todos los días, puestos en Él, que el orgullo, la prepotencia, la soberbia y el mundo y con sus correcorres y tantas cosas, no nos desenfoquen que el seguimiento de Jesús es la vida. Él es la vida. Y entonces, por eso, el Padre le ha dado todo. Y dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y a quien se le revelan las verdades y la gloria de Dios. A los pequeños. Pues el Hijo sigue la misma forma de proceder del Padre y se goza en el darse a conocer a los pequeños. Por eso ustedes y yo vemos muchas vidas de santos que algunos, inclusive siendo muy importantes, en algún momento se abajaron, en algún momento los pensaron locos y otros vivieron fuertes dolores, les llegaron fuertes contradicciones, persecuciones y ellos felices, puestos en la presencia de Dios. Precisamente hoy, a esto viene este texto a mostrarnos la vida de una mujer que quiso ser pequeñita siempre delante de Dios y quiso vivir en su presencia. Ya una mujer que nace en un pueblo que se llama Jericó, Antioquia. Es un pueblo que queda llamémoslo como en el suroccidente, suroeste antioqueño. Antioquia es un departamento, su capital es Medellín. Nació allí en 1874, un 26 de mayo, con un padre y una madre muy buenos, católicos, un padre que era médico y que tenía una posición. A su padre lo matan en contextos históricos difíciles de aquella época. Y entonces queda huérfana de padre con una situación económica difícil, empieza desde pequeña a pasar de un lugar a otro con ciertos, como una huérfana, si está su madre, pero yendo donde otros familiares. Después llega a la ciudad de Medellín y quiere estudiar para prepararse para ser docente. En aquella época, al principio no tenía muchos estudios, pero cuando llegó a estudiar, llegó a ser una mujer que avanzó rápidamente y fue formadora, fue educadora, y empezó a trabajar en distintos lugares de Antioquia, en distintos colegios, pero empezó desde niña, ya tenía un anhelo de encuentro con Dios, tenía una sed de Dios. Esta es una de las expresiones que hay que tener en cuenta de ella. Ella decía, tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón. Desde pequeñita, como las pequeñas que hablan hoy el Evangelio,
ella sentía la revelación, Dios hablaba a su corazón. Y entonces, en algún momento, después de ser docente, empezó a sentir una motivación de llegar a los más necesitados de esos indígenas que quedaban en el norte de su departamento de Antioquia, un poco más tirados hacia, ya llegando al mar, entre el mar Caribe, en una zona del norte antioqueño, pero una zona muy selvática. Y allí, Dabeiba es un lugar, no tan a la costa, pero sí es una zona de un clima fuerte, y más en aquella época era más selvático. Logra llegar después con la ayuda de uno de los obispos, Maximiliano, del obispo de Santa Fe de Antioquia, y logró llegar allí y fundar una pequeña institución religiosa de aquellas hermanas de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, que como ella querían ir a evangelizar a los indígenas y a los negros de Colombia, pero afrodescendientes, que no conocían todavía y no habían oído hablar de Cristo. Estamos hablando de más o menos en el año 1911. En 1914, perdón, es que sale para Dabeiba. Imagínense en aquella época que unas mujeres emprendieran tal labor. Por eso sufrió persecución, se burlaron, muchas cosas, pero llegó y empezó toda una obra de evangelización con los indígenas en Verachamí. Y allí ella se inculturizó el evangelio. Ella es toda una mujer de vanguardia en la evangelización en América Latina, porque se inculturiza y vive como los indios. Se llevó a su mamá y llevó a otras 5 compañeras y empiezan a catequizar y empiezan a vivir allí. Ya había vivido una época de docente en Medellín y empieza a avanzar y a llevar a Jesús. Y entonces ella escribe, ella ora, ella medita, ella evangeliza y tiene una vida de las pequeñas y sencillas del texto de hoy, que tienen la revelación de Dios, y ella quiere mostrarle eso a los que no cuentan para el mundo. En aquel momento, los que no conocen a Dios, y ella tenía sed de que muchos conocieran a Jesús. Ella decía expresiones como tengo sed, y dice, ¿cuánta sed tengo? Sed de saciar la vuestra, Señor. Al comulgar nos hemos juntado 2 sedientos, vos de la gloria de vuestro Padre y yo de la de vuestro corazón eucarístico, vos de venir a mí y yo de ir a vos. Aquella mujer ya había dicho en algún momento, como en ese anhelo de esa santidad, necesito de mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor a Dios, que pudieran asimilar la vida a las de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Es esta revelación, Dios como se va revelando, se revela en el Hijo, y el Hijo va revelando a almas santas, y estos santos humildes y pequeños de corazón van llevando a otros la evangelización y van haciendo que muchos se enamoren de Dios. Esa es la inculturación del Evangelio, ese es el proceso de llegar al conocimiento de Dios a muchos. Y tiene una frase célebre, decía, destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas levanta un monumento para tu gloria. Que podamos, algo como San Juan el Bautista, disminuir para que Él crezca y que nosotros desaparezcamos y todo en nuestra vida sea Él obrando en nosotros. Y eso es lo que ella ha querido. Ha querido sentirse plenamente llena de Cristo para mostrarlo a los indígenas, donde ella decía, pues aquí no hay sagrario, pero está la naturaleza que muestra a Dios. Y entonces decía también, siento la suprema impotencia de mi nada y el supremo dolor de verte desconocido, como un peso que me agobia. Ese anhelo de la que es humilde y sencilla, quería el anhelo de que conocieran a Jesucristo. Ella comprendió esa dignidad humana y esta vocación cristiana de los indígenas y de los negros, y rompió esquemas de la época. Qué bueno que ustedes y yo, como hoy, abajándonos, teniendo este corazón de pequeños y de niños y de sencillos, nos dejemos llenar del Espíritu. Y cuando el Espíritu llega, rompe esquemas, todos los que quieran. No sé si ustedes tengan, qué esquemas en la vida, el mundo de hoy lo esquematiza uno en muchas cosas. Se puede llegar
a llevar la santidad de Jesús en muchas formas hoy en día también. Imagínense, hoy con todas las facilidades y medios que tenemos, en aquella época unas mujeres, 1913, metiéndose a la selva a evangelizar en una situación dificilísima. Valientes, intrépidas, rompió esquemas. Que ustedes y yo podamos hoy, con esta meditación, mirar si somos valientes, intrépidos, de romper esquemas, de vencer miedos en cuanto a la evangelización, en cuanto a la santidad, en cuanto a la, perdóneme la expresión muy colombiana, si suena fuerte, la berraquera pues que se le mete a esta vida de santidad, de buscar a Dios. Y entonces ella tiene una obra cumbre donde revela la historia de las misericordias de Dios para un alma. Y ahí escribe un montón de detalles, de confidencias, de toda su obra y de toda la alegría de esta santidad de poder seguir a Dios. Ya en Colombia en 1939 es condecorada con la Cruz de Boyacá, que es una dignidad muy alta en Colombia. Pasa a vivir en sus últimos 9 años en una silla de ruedas, de 1940 a 1949, en una silla de ruedas, y a su muerte ya había 90 casas en el mundo en 3 países, en 3 países y con 467 hermanas. Hoy están en distintos continentes, sobre todo hay mucha presencia también en el África, que siguen llevando la obra de la Santa Laura Montoya. Hoy hay peregrinaciones a su pueblo Jericó, Antioquia. Hay peregrinación en la ciudad de Medellín, está la Casa de las Hermanas, y allí pues se conmemora la vida de una mujer que se hizo pequeñita y que desde niña, cuando quedó huérfana de padre y con dificultades, entendió que su padre era Dios y que Él se revelaba y que se había revelado en su Hijo Jesucristo y lo veía en la cruz sediento y ella tenía sed del encuentro con Él. Cuánto hoy esta pequeña mujer, grandísima en evangelización, grandísima en ejemplo para las mujeres, eso sí es feminismo, una valiente que evangeliza y se mete a la selva y que recupera la dignidad de indígenas y de negros y de aquellos que vivían en lugares muy difíciles donde no había llegado bien la evangelización. Ella nos da un ejemplo de eso, de inculturación, de romper esquemas y de abrir el corazón a Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta revelación que haces a través de tu Hijo. Enséñanos, Señor Jesús, a ser pequeños, a tener un corazón de aquellos que te pueden reconocer, que podamos salir de tanto orgullo y soberbia, autosuficiencia, y de verte y escucharte en el corazón y escucharte en tu palabra y verdaderamente convertirnos. Que este testimonio de la Madre Laura nos lleve verdaderamente a decirte: destrúyenos, Señor, y sobre nuestras ruinas levanta un monumento para tu gloria. Que podamos darte solo la gloria a ti. Que podamos dejar nuestros pecados y sobre las cenizas de esos pecados renacer para ti, y todos nuestros pensamientos, acciones y toda nuestra vida sea en honor a ti, Señor. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que puedan leer, buscar algo sobre la vida de ella. ¿Qué esquemas tengo que romper hoy? Según este ejemplo de esta mujer, en mi vida, en lo que tiene que ver con seguir adelante en la santidad, en ser pequeño y pequeña de corazón. ¿Cómo puedo hoy valorar este testimonio de esta mujer con este texto evangélico para que reconozcamos si somos pequeños o no? Si somos de aquellos que son dignos de la revelación de Dios, es decir, de Él mostrarse. O estamos tan llenos de nosotros y de tantas cosas que decimos que creemos, pero verdaderamente nos falta. ¿Qué nos ha llamado la atención hoy de este texto y de esta vida de esta mujer? Los invito a que puedan ver, inclusive ya hay, creo que hasta película, hay ciertas narraciones, y es muy valioso reconocer la vida de una valiente como ella. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.